Un gran saludo de parte de los presos políticos mapuches y también de parte de sus familiares, y agradecerles primero a los expositores quienes nos han acompañado esta tarde y a ustedes principalmente. Les voy a contar un poco el porqué de esta huelga de hambre. Bueno, debido a la condena que los 4 presos políticos mapuches recibieron, en el caso de Ramón Yanquileo, Jonathan Huillical y José Bonucci, una condena de 20 años y 2 días. En el caso de Héctor Yaitul, él recibe una condena de 25 años y 2 días. De las formas que fueron condenados ellos, una condena producto de un juicio irregular, injusto, viciado, como hemos venido denunciando y también como lo denunciaron los expositores anteriormente, con infracciones a las mínimas garantías en que se le aplicó la ley antiterrorista durante todo el proceso. Como decían ellos, si bien es cierto, los delitos no fueron calificados como terroristas, pero la herramienta de la ley antiterrorista se usó durante todo el proceso de investigación, durante el proceso mismo del juicio, y los argumentos para dictar las sentencias también son en base a la ley antiterrorista y específicamente el testigo número 26. Estas 4 personas formaron parte del grupo de los 34 presos mapuches que tuvieron una huelga de hambre el año pasado por más de 80 días, pidiendo que no se le aplicara la ley antiterrorista. Pese al acuerdo que se llegó con el gobierno en ese entonces, entre los meses de noviembre y febrero del año, noviembre del año pasado y febrero de este año, se desarrolló un juicio oral en contra de 17 comuneros mapuches, 13 de ellos absueltos y 4 de ellos condenados. Ellos son miembros de una organización mapuche, la coordinadora Evo Vallejo, como ellos lo han ido diciendo durante todo el proceso. El porqué de estas condenas: son condenas altísimas, condenas ejemplificadoras al parecer, como lo han hecho con la aplicación de la ley antiterrorista y como lo hicieron en principio con la ley interior de seguridad del Estado. El por qué condenarlos a ellos. Ellos porque son dirigentes, ya se han manifestado, y también el por qué condenarlos pasa por las inversiones que se están haciendo dentro de las comunidades mapuches, específicamente del sector del Yuyeu, con problemas de gran invasión de parte de empresas forestales y con proyectos mineros que se pretenden instalar dentro de las comunidades. En la sentencia condenatoria conocida el 22 de marzo, los miembros del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los señores Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio del testigo protegido número 26, vuelve a aparecer de nuevo. Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista, como ya lo habíamos dicho, lo cual resulta una evidente contradicción. Los 4 condenados ya habían sido absueltos por el mismo caso en la justicia militar. Y bueno, la aberración más grande la constituye el hecho del doble juzgamiento al cual fueron sometidos, quienes por el mismo delito fueron juzgados, digamos, o por el supuesto delito, más bien dicho, fueron juzgados tanto por la justicia militar como por la justicia civil. Paradójicamente ellos fueron absueltos por justicia militar y condenados a 20-25 años por justicia ordinaria. Este caso se encuentra pendiente también y se va a ver mañana en la Corte de Apelaciones de Concepción. Contarles un poco más bien del estado de salud en el cual ellos se encuentran. El último informe que fue emitido por el doctor